muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos aquí a Cocinemos Juntos. Vamos a preparar un plato delicioso. Te quedó un pollito de Navidad, por supuesto algún pavo. Ustedes saben de que siempre lo reciclado en cocina es muy válido. Por supuesto, solo hay que seguir algunas indicaciones que siempre yo comparto con ustedes. En el caso del pollo, por supuesto, bien enfilmado, bien envuelto, bien por supuesto refrigerado. Uno tranquilamente puede utilizar y aprovechar en alguna ocasión. Por eso es tan importante cuidar la cocción cuando vamos a cocinar un pollo al horno, un cerdito al horno, porque obviamente hasta en eso nos ayuda. Al momento de reciclar, obviamente conserva ese jugo y va a quedar muy rico, ¿eh? Yo tengo el pollito que me quedó de Nochebuena, por supuesto que tuve bien enfilmado, bien refrigerado. Tengo también, por supuesto, una mezcla de verduritas. Voy a utilizar chaucha fresca que conseguí, que voy a blanquear, es decir, pasar minutos por agua caliente y después voy a preparar ya el salpicón. Salpicón quiere decir una mezcla de carne, en este caso de pollo, con verduras y por supuesto utilizamos un aderezo para la excusa de darle sabor, realzar el sabor y por sobre todas las cosas darle cierta humedad. Voy a preparar por supuesto una crema muy ligera en base a mayonesa, a mostaza, a juguito de limón, a lo mejor un poco de vinagre también que les puede favorecer. Le agregamos un poco de hierba fresca, puede ser un curantú, puede ser un perejil, eso ya dejo justamente al gusto de ustedes, ¿eh? Ustedes van a ver cómo va a quedar algo espectacular. Bueno, muy bien, para preparar un delicioso salpicón de pollo, los ingredientes son estos y empezamos a preparar. Para este salpicón de pollo vamos a necesitar un pollo al horno que haya quedado de la Nochebuena, diente de ajo, cebolla morada, cebolla blanca, locote, tomate, zanahoria, chaucha fresca, jugo de limón, mostaza y mayonesa. Bien, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, empecemos a preparar. Lo que voy a hacer justamente ahora es darle calor a al agua, temperatura, perdón, al agua para blanquear justamente la chauchita fresca que tengo, ¿eh? Y bueno, lo que voy a hacer justamente es empezar a deshilachar, a sacar justamente la carnecita que le haya quedado a este pollito, porque es lo que voy a utilizar justamente para trabajar este delicioso salpicón de pollo. Es muy importante, repito, la cocción del pollo para que resulte de esta forma que ustedes van a ver, bien humedecido, bien por supuesto fresquito todavía, porque si se excede mucho de cocción, bueno, corre el riesgo justamente de que resulte muy seco y después ya no nos dé justamente pie para preparar esto, por ejemplo, ¿eh? Con la ayuda de un cuchillo voy a ir retirando justamente la parte de la carne, la pulpita que voy a utilizar para esta preparación, la parte de la pielcita, la grasita, por supuesto vamos retirando porque eso a esta altura ya no nos sirve para nada, solo conservamos justamente durante la cocción, ¿eh? Esta es apenas una idea justamente para reciclar el pollo o el pavo que les haya quedado de Nochebuena. Pueden por supuesto preparar relleno de una pasta, pueden utilizar como relleno de una tarta, pero me quedó tan humedecita, pareciera un pollo del día, bueno, por eso justamente que estoy optando por preparar y utilizar justamente en este salpicón, ¿eh? Ahí está, perfecto. Esta pechuguita yo creo que ya me da para justamente preparar esta deliciosa opción, ¿eh? Retiramos todo el excedente, es decir, la grasita. Entonces lo que voy a hacer justamente con un cuchillo empezar a picar la pechuguita de pollo, ¿eh? Uno puede tranquilamente deshilachar también, pero como es una pechuga bien mojadita, entonces prefiero trabajar así directamente con el cuchillo. Esto puede servir para un rico almuerzo, ¿por qué no? Para una rica cena o directamente para relleno de un delicioso sándwich, por ejemplo. Esto por supuesto es salpicón mezcladita con su verdura, con todo el aderezo que voy a preparar, que es la mezcla de la mayonesa con un poco de mostaza, jugo de limón. Tranquilamente puede utilizar uno para rellenar las tortuguitas, es decir, los pancitos chip, y bueno, de esa forma tenemos entonces un delicioso sándwich para una tarde, por ejemplo, para una rica merienda, ¿eh? Bueno, me quedo haciendo esto, me quedo justamente picando las pechuguitas, retirando algunos excedentes de grasita que tiene, porque eso no voy a utilizar, y luego ya les muestro cómo ir blanqueando la chaucha y empezamos a picar las verduritas que va a formar parte de esta preparación. Tiempo de hacer la pausa aquí en Cocinemos Juntos, recordando que nuestro delicioso menú, si bien es reciclado, pero por supuesto va a quedar bastante rica, la idea justamente es darle esa opción. Estamos preparando un rico salpicón de pollo con el pollito que nos quedó de Nochebuena. ¿Les parece bien? Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más.
Bien, de vuelta aquí en Cocinamos Juntos. Estamos preparando un delicioso salpicón de pollo, un plato reciclado, pero por supuesto queda bastante rica, sabrosa y que puede justamente servir para cualquier momento. Para un rico almuerzo, a lo mejor lo acompañamos con una rica ensaladita fresca, mezclamos un poco de ensaladita de arroz también con esta preparación, va a quedar más que interesante. Para la cena yo creo que uno está ya comido con esto, o si va a ser para un sándwich, para una merienda, bueno, por supuesto preparan este delicioso salpicón, utilizan como relleno de un sándwich, utilizando pan de miga, o un rico felipito, o un rico ciabatta, o directamente unos pancitos chic que va a quedar de una manera espectacular, ¿eh? Bueno, tengo acá la cacerola, agüita que está empezando a romper el hervor. Voy a ya disponer directamente entonces estas chauchitas, pero primero voy a tomarme la molestia de retirar justamente la parte del cabito, es decir, la parte de la puntita. Y en el caso de que las chauchitas estén muy crecidas, ya saben que tienen que retirar un pequeño hilo, como un filamento que tiene por lo general en esta parte. Les muestro, ¿eh? Levantamos esto, por ejemplo, la parte del cabito, hacemos esto y por lo general siempre aparece ahí como unos hilitos. Pero como estas que yo conseguí, realmente son bastante tiernas, todavía no tiene ese pequeño hilito que muchas veces es bastante incómodo o confundimos, en el peor de los casos, por un cabello incluso. Así que es nada más que el pequeño hilito, la pequeña hilachita que tiene justamente esta chaucha, que sí o sí hay que retirar. Y repito, por lo general siempre eso se presenta cuando ya están las vainas muy creciditas. Estas que yo conseguí realmente están bastante frescas, así que ese problema no tiene. Bueno, perfecto. Y esto llevamos al agua nada más que minutos, es decir, máximo 2 minutitos, agua que ya tiene que estar rompiendo el hervor, porque lo que voy a hacer es justamente el proceso del blanqueado, es decir, pasar por agua caliente para que se tiernice, para que no vaya cruda dentro de la preparación, y luego de ser posible cortar la cocción con un poco de agüita fría bajo el chorro de la canilla, o preparamos ya un recipiente con agua fría. Entonces de esa forma, por supuesto, paramos la cocción, es decir, retiramos el calor, porque si dejamos escurrido ahí, el calor sigue, por supuesto la cocción sigue también, y después pierde el color la chauchita y no es tan agradable. Tiene que tener siempre ese color verde para que obviamente sea bien fresca dentro de la preparación, porque si ya es ligeramente color amarronada, es decir, una chaucha que ya perdió justamente su frescura. Así que ese detalle no hay que descuidar. Siempre pasamos por agua caliente minutos, luego pasamos por agua frita para cortar la cocción y ya tenemos entonces una chaucha bien blanqueadita, ¿eh? Agua que está rompiendo el hervor, ya voy a sumergir justamente en la misma esta chauchita, y a partir de este momento, por supuesto, voy contando ya los tiempos, minutos que pasan para que no se me exceda de cocción y se vuelva media negra, ¿eh? Vamos a hablar de tomatados de la huerta, la mejor salsa natural, porque directamente de tu huerta a tu cocina, mi querida amiga, tenés que tener realmente, porque el sabor es fabuloso y por sobre todas las cosas ayuda muy bien a dar esa textura bien tomatada a la preparación. Muchas gracias a los amigos de Salsa de Tomate, puré de tomate natural de la huerta, por el apoyo durante todo este tiempo, y por supuesto supongo que 2017 también vamos a estar trabajando. Muchas gracias, reitero. En los supermercados, en las góndolas, ustedes van a conseguir en presentación de 133 gramos, y eso por supuesto ayuda mucho para 2 o 3 raciones, incluso porque como es un producto tan natural y es bastante rendidora. Muchas gracias, reitero, a de la huerta a tu mesa. Bien, volvemos aquí, chicuelos, porque ya estamos preparando nuestro delicioso salpicón. Ya tengo justamente las chauchas que se están empezando a tiernizar. Fíjense qué color verde más vigoroso tienen las chauchitas. Eso hay que retirar directamente después ya en un bol con un poquito de agua fría y va a quedar espectacular. Voy en busca de agüita fría y ya les muestro cómo escurrir y dejar minutos, ¿eh? Si están trabajando cantidad, es decir, si van a blanquear 1 kilo de chauchitas, bueno, lo que pueden hacer justamente es dejar agua con hielo incluso, porque eso les va a ayudar a cortar la cocción y de esa forma, por supuesto, también conservar ese color verde que tiene que tener, ¿eh? Ahí está, fíjense cómo queda. Esto es tiernizada nada más, realmente el color es bien verde, bien brilloso, es lo que quiero justamente. Y acá ya tengo dispuesto justamente el bol con agüita fría donde voy a pasar de esta forma. Ahí lo que estoy obteniendo es justamente cortar la cocción, es decir, para que la chauchita mantenga justamente ese color verde, bueno, y quede de esa forma bien tierna para ir dentro de la preparación. Perfecto, hasta ahí tenemos, ¿eh? Por otra parte, tengo mi mesada de trabajo ya acá, la cebolla, en este caso cebolla blanca, cebolla roja, tengo también la zanahoria, tengo el locote rojo. Entonces voy a empezar a picar ya justamente las cebollas en plumas, ¿eh? Retiro entonces lo que no voy a picar todavía a un costado en el plato. Voy a utilizar mitad de esa cebolla blanca, mitad de esta cebolla
morada y empiezo a cortar en esta forma, que es justamente el corte ideal para justamente este salpicón. ¿Por qué es ideal este corte en media lunas? Porque obviamente si fuera juliana va a ser muy larga y a lo mejor va a ser incómodo al momento de llevar a la boca, ¿eh? Con el tenedor muchas veces va colgada ahí la cebolla, no es tan cómodo, así que por esa razón estamos cortando en esta forma, ¿eh? Voy a cortar así en media lunas y luego fíjense lo que yo voy a hacer con esta cebolla. Ustedes saben que la cebolla cruda como ensalada o dentro de una preparación, como en este caso de un salpicón, después queda muy acentuado el sabor. Entonces queda justamente por mucho tiempo el sabor de la cebolla en el aliento. Entonces lo que hago justamente es pasar directamente con el agua, en el agua donde está reposando nuestras chauchitas previamente blanqueadas. De esa forma estoy retirando un poquito justamente ese sabor excedido de fuerte gusto que tiene justamente la cebolla. Entonces de esa forma vamos a obtener eso. Por eso, o al menos esa es la razón por la que justamente sumerjo la cebolla junto acá con la chauchita, que estén 2 minutos y después ya escurrimos y ya seguimos con la preparación. Saco a un costadito esto para que ustedes aprecien lo que yo voy a hacer ahora. Empiezo a picar también, a cortar el ocote en esta forma, cejadita, pero también una suerte de julianas bien delgaditas, porque así tiene que ser. Todos los cortes tienen que ser diminutos, bien finitos, para justamente mezclar. De esa forma obtenemos justamente la comodidad al momento de consumir y por sobre todas las cosas queda justamente con el aspecto que tiene que tener. Muy elegante la comida. Recuerden que los cortes importan mucho al momento justamente de la presentación. Un sencillo guiso, si yo llego a combinar varios tipos de cortes o no tengo el corte bien cuidado, el aspecto no es tan elegante como cuando nos esmeramos justamente en la cocción, en el corte y la presentación incluso. Perfecto, voy picando esto y aprovechamos para hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece eso que te vamos a mostrar. Me refiero justamente al poderoso vibro masajeador Jack, la almohada fabulosa que tenés que tener en este verano en la casa, mi querida. Está pasando Navidad, pronto llega el Año Nuevo y por supuesto 2017 querés recibir en San Bernardino, en Encarnación. No te olvides de llevar tu almohada vibratoria terapéutica Jack. Te ayuda justamente a nivelar esa presión arterial, por sobre todas las cosas también aquellas personas que tienen problemas de estrés. Bueno, es la manera perfecta de eliminar totalmente. Llama a los teléfonos 522-610 o el 0982-380-527 y tené tu almohada vibratoria terapéutica Jack. Muchas gracias. Bueno, sigo picando entonces. Tengo ya los cotes cortados, lo mismo estoy haciendo también con la zanahoria que estoy cortando justamente en unas julianas muy delicadas, de tal manera de que todo sea muy elegante al momento de mezclar y servir y de esa forma justamente lucirnos. Y fíjense lo interesante, estamos utilizando el pollito que nos quedó de la noche buena. Realmente es algo espectacular, fácil de preparar y obviamente que puede gustar a todos. Hacemos la pausa aquí en Cocinemos. A la vuelta lo que voy a hacer es mezclar la pechuga ya previamente deshilachada, ya cortadita con las verduras y empezamos a dar sabor a este delicioso salpicón de pollo que estoy haciendo hoy aquí en el programa. Pausa y ya volvemos. Bueno, a la vuelta ya aquí en Cocinemos Juntos estamos preparando un delicioso salpicón de pollo, salpicón, por supuesto una mezcla de cortes, de elementos. En este caso estoy utilizando pechuga de pollo con verduritas y en eso consiste justamente, así como una ensalada, en un salpicón. Es una mezcla, pero por supuesto con cierto tipo de corte y que pueda servir justamente para una preparación específica. En este caso salpicón de pollo, puedo hacer salpicón de papa, puedo hacer salpicón de mariscos, salpicón mezcla y por supuesto que quede todo sueltito. Eso es un salpicón, así como también el otro primo hermano del salpicón es el escabeche, pero en este caso caliente. Bueno, tengo acá entonces la pechuguita de pollo que ya corté justamente de la manera que les mostré. Le voy agregando las verduritas. En este caso empiezo justamente por los cortes de la zanahoria y el ocote rojo en este caso. Ahora mismo le voy a agregar justamente cebolla blanca, cebolla morada que tengo en este bol y obviamente voy a rescatar los
las chauchitas porque voy a empezar a cortar en otros cortes que sea un poco más apropiado. Hasta acá tengo unas chauchitas enteras que así no puede ir dentro de la preparación. Y finalmente le voy a agregar el tomate, porque ustedes saben que el tomate suelta líquido y no necesito eso todavía, al menos ahora. Después voy a necesitar de humedad y que voy a recurrir justamente a la mezcla de la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón. Retiro entonces las chauchitas y voy a cortar en esta forma. Una forma cejadita, es decir, más o menos ovaladitas, fíjense cómo queda, y esto por una cuestión de presentación. Las que son muy cortitas corto en una, pero las que son un poco más largas voy cortando en esta forma y va a quedar realmente más que interesante en presentación. Y fíjense el color de la chaucha, que tiene que ser así bien verde. Y de qué forma se obtiene eso, cuidando la cocción, es decir, pasar minutos por agua caliente, por supuesto cortar la cocción con un poco de agüita fría, y de esa forma entonces tenemos esta chaucha así bien verde, tierna, deliciosa. La cocina peruana tiene una ensalada pero típica, que es la vainita, que donde por supuesto la estrella es esto que tengo en la mano, la chauchita, y que se fusiona con cebolla, va con huevo duro, hay casos que se mezclan con atún incluso, y realmente es una delicia. Yo creo que la chaucha acá solemos utilizar también de esa forma, en ensaladitas, pero en este caso yo estoy haciendo que forme parte de este salpicón. De hecho, justamente le doy espacio a la chaucha para que forme parte de esta mezcla de verduras y por supuesto que tenga ese gustito a pollo también. Pero reitero, podemos obviar el pollo y mezclar directamente con un poco de atún, porque no puede ser aquella carne fría. De repente nos queda un pedazo de vacío en la casa después de un asado, y bueno, también tranquilamente uno puede convertir en esta preparación los chorizos, que muchas veces quedan 2, 3 chorizos, y obviamente eso para mucho nos sirve, mezclada con verduritas, como unos bastoncitos de papa, con chaucha, con verduras. Bueno, por supuesto convertimos en algo que pueda alcanzar a todos, y por sobre todas las cosas estamos reciclando, tratamos de no desperdiciar la comida y obviamente dándole buen uso de esta forma, mostrándole y siguiendo ustedes justamente las técnicas que tiene que tener para que sea realmente algo bastante interesante. Bueno, muy bien, ahí tengo entonces la chauchita mezclada, esto ya un costadito, porque le voy a agregar lo último, ya tomate, que parto en esta forma, en 2 partes, parto totalmente el tomate y empiezo justamente a retirar esta parte porque, como les decía, no necesito de mucho líquido, y esta es la parte donde se concentra mucho líquido del tomate. Entonces me tomo la molestia de retirar la parte de la pulpita y solo obviamente de la parte del centro, que es la semilla, y solo me queda la pulpa ya sequita, sin tanto líquido, y sigo picando de esta forma. Aprovechamos para recordar que si estás por ir de viaje, vas a ir a Camboriú, vas a estar recorriendo nuestro bello Paraguay, por supuesto les sugiero que hagan eso porque Paraguay tiene rincones pero preciosos y que no tiene nada que envidiar a otro lugar del mundo, pero tenés que llevar esto que te voy a mostrar, porque es la almohada vibratoria terapéutica Jack, que te ayuda justamente a solucionar tu problema de presión arterial, el estrés por supuesto que nos produjo durante todo este tiempo. Bueno, es la manera y es la hora de combatir, pero tenés que tener, reitero, tu Rismar Salud y Cultura. Estamos hablando de la almohada vibratoria terapéutica Jack. Te facilito teléfono porque tenés tiempo de llamar a los teléfonos 522-610 o el 0982-380-527, y entonces solicita promotor para que te diga cómo podés conseguir, cómo tenés que usar y por sobre todas las cosas, cómo funciona y cuáles son los beneficios de utilizar este producto fabuloso. Muchas son las gracias a los amigos de Rismar Salud y Cultura. Bueno, perfecto, voy mezclando entonces acá. Tengo el salpicón de pollo que está bien en el fondo, tengo la chauchita, tengo los cotes, tengo cebolla morada, cebolla blanca, tengo también por supuesto el tomate fresco. Ahora me queda solamente empezar a preparar el aderezo que vamos a utilizar para esta preparación. Fíjese el color, fíjese doña cómo queda el color, bastante apetecible, fresco por sobre todas las cosas, que es lo que estoy queriendo transmitir, y eso realmente hace que esta preparación sea bastante interesante. Rica, reitero, o bien la mayonesa si no desean, agréguenle un buen chorro de aceite de oliva, agréguenle mostaza, agréguenle un poco de achito balsámico, realcen el sabor como ustedes quieran. Bueno, ahora te vas a centrar, director, en este bol blanco que tengo acá porque es donde voy a trabajar. Tengo un poco de agua, no se preocupen, voy a volver a rectificar sabores, es decir, agregarle un poco de sal, un poco de pimienta y jugo de limón. Pero ustedes pueden utilizar el jugo del pepinillo, pueden utilizar un poco de vinagre si desean, pero yo no quiero que sea muy acidulada esto. Fue entonces una buena cucharada de mostaza, va una buena cucharada de mayonesa, voy a agregar jugo de limón y ya seguimos con la preparación. Este es el proceso justamente de darle sabor a nuestro delicioso salpicón que nos quedó de la Nochebuena y que estamos reciclando hoy.
Bueno, ahí está, le agregamos entonces. Mientras yo voy agregándole sal, pimienta, bueno, todos los condimentos a esta preparación, hacemos un repaso rápido. Saqué, por supuesto, de la nevera el pollo que tenía, que me quedó la noche del 24, que estuvo bien cubierto. No se olviden que tienen que envolver con un film, tiene que estar bien tapado eso. Saqué la piel, saqué los huesitos, fui justamente sacándose en hilachas la carne. Luego, por supuesto, empecé a blanquear la chauchita. La parte verde no se perdió para nada porque llegué justamente a un correcto trabajo, justamente es de blanquear muy bien. Luego cortar la cocción con un poco de agua fría. Piqué todas en tiritas o julianas, si preferís llamarlo así, la cebolla, la zanahoria, el locote, la cebolla blanca, la cebolla morada y bueno, el tomate también. Luego fui justamente mezclando y lo que estoy haciendo justamente ahora es preparar el aderezo. Ahí le puse sal, le puse pimienta acá, le puse un diente de ajo, le voy a agregar un poco de pimienta y ya vamos a presentar nuestro plato. Mezclamos muy bien, le echo un poco de pimienta y empiezo con una varillita de mano a mezclar con esto. Ahí está, empezamos a mezclar, a integrar todos los ingredientes justamente que le agregué para que esto sea sabrosa, para que tenga justamente cuerpo nuestra preparación. Voy a pasar ya en un plato hondo mi salpicón y ya vamos a presentar. Fíjate cómo queda justamente este líquido. Tiene esa burbujita porque obviamente es la mezcla de mayonesa con mostaza y el juguito de limón. Eso es típico cuando mezclamos ingredientes que tengan ácido. Espuma un poquitito, no se preocupen por eso. Coloco el plato, lo que hago justamente en este plato de presentación, voy colocando una porción entonces de mi salpicón. Las chauchitas, fíjense qué color apetecible tiene. Realmente es una exquisitez, fácil de preparar y es una manera práctica justamente de reciclar lo que nos quedó de Nochebuena. Esto entonces vuelco encima porque es la manera justamente de aderezar, tiene que napar totalmente, por eso necesitaba que tenga esa textura bien cremosa de tal manera de que le bañe a todo nuestro salpicón. Yo creo que esa cantidad está bien, perfecto. Otra vez le echamos un poco de pimientita negra ahí, al descuido ahí, para que tenga un poco más de picor. Y ya me voy con esto porque le agrego justamente un poco de cilantro picadito ahí encima para que ustedes por supuesto vayan mezclando al momento de probar y degustar este delicioso plato. Salpicón que nos quedó, por supuesto con el pollito que nos quedó de la noche de 24, la propuesta, fíjense que yo convertí en minutos en un plato más que interesante. Es apenas un disparador de ideas. Ustedes pueden incluso hacer de que forme parte dentro de un canelones, unos ravioles o directamente un guisado. Gracias por hoy, nos reencontramos en la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.